Ahora sí. Ahí está. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar en esta presentación. Hoy vamos a ver la presentación de dones y talentos. Soy Mirna Mezcua, para Verónica, que se acaba de unir con nosotros. Muchas gracias, bienvenida. A los que no vieron las clases anteriores. Vimos ya la armadura de Cristo, vimos lo que es guerra espiritual, vimos lo que son las promesas, el ayuno y la oración, algunos consejos también. Y hoy nos toca ver esta presentación de dones y talentos. Nos gustaría preguntarles si ya están usando sus dones y los talentos que Dios nos dio a cada uno. ¿Ya los están usando? Y si no los están usando, vamos a ver cuáles son las diferencias entre dones, entre talentos, entre frutos, que son algunas de las preguntas que muchas veces nos hemos hecho y que no tenemos muchas veces la idea de cuáles son esas diferencias y cómo aplicarlas a nuestra vida, porque no es un tema que pues se utilice mucho o del que se hable mucho, ¿verdad? Entonces, para empezar, les voy a dar una rápidamente para, esperemos que esta clase no nos tardemos mucho, porque ya ven que luego nos emocionamos y nos vamos de largo. Pero bueno, nada más rápidamente. ¿Alguna vez han escuchado la fábula de los animales y sus dones? Entonces, había una vez un bosque frondoso donde vivían muchos animales y cada uno tenía su propio don y habilidad. El león era fuerte y poderoso, el águila era rápida y astuta, el pez era ágil y veloz en el agua, el conejo era rápido y astuto en la tierra. Un día el conejo se detuvo a mirar al cocodrilo que estaba tomando un baño en el río. El conejo se sintió inferior y dijo, si yo tuviera la fuerza del cocodrilo, podría hacer tantas cosas. El cocodrilo, al escuchar el conejo, se rió y dijo, ¿por qué deseas mi fuerza? Yo envidio tu velocidad y tu agilidad. Puedo nadar, pero no puedo correr como tú. El conejo se sorprendió y dijo, ¿de verdad tú envidias mi velocidad? El cocodrilo asintió con la cabeza y dijo, sí, yo puedo ser fuerte, pero tú puedes correr y saltar con facilidad. Yo no puedo hacer eso. Mientras tanto, el águila estaba volando por el cielo y vio al elefante que estaba caminando por la tierra. El águila se rió y dijo, qué tonto es el elefante, no puede volar como yo. El elefante, al escuchar al águila, se rió y dijo, ¿por qué deseas volar? Yo puedo caminar sobre la tierra y mover grandes objetos, tú no puedes hacer eso. Y así cada animal se comparaba con otro y se sentía insatisfecho con su propio don. Un anciano búho que había estado observando a los animales se acercó a ellos y dijo, ¿por qué te comparas con otros? Cada uno de ustedes tiene un don único y especial. El conejo es rápido, el cocodrilo es fuerte, el águila es astuta y el elefante es poderoso. No te compares con otros, sino que aprecia y desarrolla tus propios dones. Esta obviamente es la fábula de los animales y los dones, escrita para niños, pero yo desde que la oí la primera vez me encantó y digamos que la hice mía. Todavía para entonces no había estudiado lo que eran los dones y los talentos, pero creo que esto nos puede dar un parámetro más o menos de los dones y los talentos que Dios nos ha dado y que muchas veces, en lugar de enfocarnos en hacerlos más grandes, estamos viendo el don que tiene el de al lado. Entonces, también quisiera yo que anotaran por ahí, que también se los vamos a poner ahí en una de las páginas, la parábola de los talentos de Mateo 25 14 al 30, que ya muchos hemos estudiado o por lo menos leído o escuchando en alguna prédica. Y me llama mucho la atención que esta prédica empieza diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Entonces dice que el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y de 5 talentos ya tenía 10. El que tenía 2, pues ya tenía 4 porque también había negociado. Pero el que había recibido solamente uno se fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, años después, cuando regresa, vino este señor, el señor de aquellos siervos, a arreglar cuentas con ellos
Y obviamente el primero le dice que ya tiene 10 talentos y le dice, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, al segundo también le dijo lo mismo y al tercero le dice, pues que los había escondido, que no había hecho nada. Dice, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, que es tuyo. Entonces, obviamente, este señor le dice, siervo malo y negligente, mejor lo hubieras llevado al banco y así hubiera tenido yo mis intereses. Le dice que quite ese talento y se lo dé al que ya tenía 10 talentos. Y dice, porque todo el que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si se dan cuenta, pues obviamente nos pone aquí una buena lección a cada uno de nosotros cuando estamos hablando de qué son los dones y los talentos. Aquí solamente a manera de introducción también, la verdad es que esta era mi introducción, pero se las quisimos dejar para que ustedes después también la utilicen. Y bueno, dice que dos alas, un solo espíritu, el equilibrio entre el carácter y el poder. Y aquí estamos hablando más o menos de decirlo lo difícil que muchas veces pensamos que es la vida cristiana, que es una lucha constante, que muchas veces pensamos que es una lista interminable de tareas que no podemos manejar. Y entonces les pusimos digamos, metáfora de un avión o de dos alas, ¿no? Entonces, les estamos hablando aquí del ala del carisma, que serían los dones, que es el equipamiento y el poder que el Espíritu Santo nos da para ser efectivos en su obra, y el ala del carácter, que sería el fruto, la esencia de quienes somos, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la templanza. Entonces, es importante aquí darnos cuenta que el poder sin carácter es peligroso, pero el carácter sin poder es ineficaz. Y también tenemos que entender que Jesús es nuestro ejemplo perfecto, que él estaba lleno de un amor que conmovía, pero también de un poder que transformaba realidades. Entonces, también es importante saber, aquí se los pusimos, que el fruto no se fuerza, se produce. Acuérdense que nosotros solamente somos ese palito que está pegado a esa vid, por eso les pusimos esa vid al principio, pero vamos a tratar de entender cuáles son los dones, cuáles son los talentos y cuáles son los frutos. Aquí dice la clave, aquí está la clave que hoy tenemos que profundizar. El fruto no se fuerza, se produce. Así como los discípulos no trabajaron para ser valientes, sino que se volvieron valientes por pasar tiempo con aquel que era la valentía misma. En Hechos 4, 12 al 13, nosotros no trabajamos en nuestro fruto, trabajamos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Y Dios dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque sin mí nada pueden hacer. Esto sugiere que la clave para la valentía y la fortaleza de los discípulos era su relación con Cristo, no sus propias habilidades o esfuerzos. Y aquí tenemos esta imagen muy bonita. Obviamente, primero les habíamos puesto un avión, pero después nos pareció más bonita la mariposa porque somos más mujeres que hombres. Pero para que se acuerden visualmente que son dos alas las que necesitamos. De un lado tenemos estos dones, sabiduría, conocimiento, fe, sanar. Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo para que más o menos se pueda entender un poquito mejor sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernimiento, hablar en lenguas, interpretar lenguas. Estos son algunos de los dones que están en 1 Corintios 12 4 al 11. Y por el otro lado también vamos a saber cuáles son los frutos que nos da el estar bien pegaditos a nuestro Señor, que es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Si alguno de ustedes ha estudiado lo que son los dones y talentos, se van a dar cuenta, igual que nosotras,
que en algunos lados hay 9 dones, en otros lados hay 7, en otros hay 9, 8. Entonces, pero todo depende de qué libro estén leyendo, si es Corintios, si es Gálatas, si es Romanos. Entonces, cambia un poco, pero a fin de cuentas son dones que el Espíritu Santo nos da. Bueno, y aquí vamos a empezar a hablar un poquito. Nos encantó esta imagen de Colosenses 3, 23, 24. Dice, no sirves por aprobación, sino por propósito. Fíjense bien, no sirves por aprobación, sino por propósito. Cuando tu corazón sirve por aprobación, te cansas si no te aplauden. Pero cuando sirves por propósito, te fortaleces aunque nadie te vea. Esa es una de las primeras premisas que queremos platicarles a ustedes, que cuando una persona sirve, lo primero que tiene que hacer es no preocuparse de quién lo está viendo y realmente trabajar para el Señor. Y lo que ya mencionó Mirna de los dones y de los talentos, pues no es una casualidad que existan y que los tengamos o que los debamos de buscar más. Tienen un propósito. Dios los creó para algo. Dice, se distinguen los talentos naturales o habilidades innatas. Innatas quiere decir que las tenemos nosotros, nacemos con ellas. Y los dones espirituales, capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo, como sabiduría, fe o sanidad. Anoten esto, porque es muy importante que entendamos que una cosa son talentos y otra cosa son dones. Y hay dones espirituales. También hay dones que son espirituales y hay dones que no son espirituales. Ya lo vamos a explicar más adelante. La diferencia, los talentos, parábola de los talentos que ya leyó Mirna y que vamos a tocar también al final de esta presentación, la vamos a tocar muchas veces, la pueden ustedes encontrar en Mateo 25, 14 al 30, la cual ya explicó. Representan todo lo que Dios proporciona, vida, tiempo, habilidades. Estas deben multiplicarse, perdón, y ser administrados fielmente. No usarlos conlleva consecuencias. ¿Por qué no usarlos conlleva consecuencias? Porque si Dios nos dotó con dones y talentos es porque tiene un propósito para nosotros. Siempre hemos hablado que todos tenemos un propósito en la vida, que todos tenemos un ministerio y más la gente que estamos interesados en estudiar la palabra del Señor, sabemos que Él quiere hacer algo con cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros es diferente al otro. Entonces tenemos que ser muy analíticos y muy cautos para analizarlos a nosotros mismos. Para las personas que han estado con nosotros durante más de un año, ahorita en el caso de Vero no lo conoce, hemos estado hablando de los profetas y cómo todos los profetas tenían dones y talentos diferentes. Estamos hablando cómo cada uno tenía características diferentes, pero ahora estamos hablando específicamente para hacer una introspección y un análisis para nosotros mismos. Los dones espirituales se mencionan en Primera de Corintios 12. Son habilidades específicas dadas por el Espíritu Santo para el bien común y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Ambos son regalos divinos, como mencionamos, destinados a servir a otros y glorificar a Dios. Vamos a ir entendiendo poco a poco por qué los tenemos, por qué Dios nos los dio y cómo los podemos usar para el servicio del Señor, el servicio del prójimo, el servicio a nuestra familia y también el servicio a nosotros mismos. La que sigue, por favor. Aquí hablando también de dones. Todo cristiano recibió al menos un don espiritual. Es una verdad bíblica que se encuentra en Primera de Corintios 12:7. Les pedimos que después lo lean con calma. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando alguien no conoce su don, termina intentando vivir el llamado de otra persona. Eso genera confusión, cansancio espiritual y pérdida de propósito. Muchos oran, participan en la iglesia y desean agradar a Dios, pero sienten que algo no está encajando. No es falta de fe, es falta de entendimiento sobre aquello que Dios ya puso dentro de ti. ¿Qué tenemos que hacer realmente? Tenemos que hacer una introspección y hacer un análisis de qué es lo que realmente Dios nos ha dado, en dónde somos fuertes, qué es lo que realmente tenemos como una característica única. Hay que hacer una oración y una reflexión
Dios nos pide que revelemos cuáles son nuestros dones. También vean esto en Santiago, lo pueden encontrar Santiago 1:5. También hay que identificar nuestras pasiones. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace feliz? En Eclesiastés 3 del 12 al 13 también se habla de eso si lo quieren anotar. Reconocer nuestras habilidades, en qué eres bueno, qué habilidades tienes. Todo eso también lo pueden ver en Proverbios 22 al 29. Y también preguntarle a otros, cuáles creen que son mis dones? Y experimentar y probar, intenta nuevas cosas y ve que se te da bien. Eso también lo pueden ver en Eclesiastés 3:22. Antes de hablar de los dones, necesitamos sanar el corazón, porque un corazón herido no puede escuchar con claridad y un corazón orgulloso no puede recibir dirección. ¿Por qué muchos no viven su don? Existen cristianos con dones pero distraídos, heridos, con miedo o llenos de orgullo. El miedo apaga el don. El orgullo lo distorsiona. La desobediencia lo retrasa, como ya se mencionó algo en Mateo 25. Siervo que escondió su talento. Él no fue reprendido por no tener habilidad, sino por no usar lo que Dios le había dado. Dios no activa un don en un corazón que aún no se ha rendido. Tenemos que ser muy claros en esto. Tenemos que rendirle nuestro corazón al Señor y darle a conocer a Él que queremos ser usados por Él, que queremos ser utilizados para lo que Él quiera, el propósito que Él quiera. Primero viene el carácter, después viene el llamado, viene la obediencia, después la manifestación. Por eso es importante tener una vida rendida a Dios. Los invitamos a leer 1 Corintios del 12 al 14, Efesios del 4 al 12, y así ya no seremos más unos niños. Estas imágenes nos muestran unas imágenes preciosas en donde estamos unidas a la vid. Nosotros tenemos que estar unidas a Cristo, tenemos que estar unidos a Él y el que va a dar el fruto y el que va a dar el don es el Espíritu de Dios. Y la imagen de arriba muestra cómo Dios nos está entregando cosas. Nos está entregando cosas para que nosotros las usemos y a veces no nos damos cuenta. A veces decimos, a ver, Señor, yo he trabajado toda mi vida en la vida ordinaria haciendo esto y ya me retiré o ya no trabajo. ¿Qué hacemos con esos dones y talentos? ¿Los guardamos? No, tenemos que usarlos. Tenemos que usarlos para el propósito de Dios. La que sigue, por favor. Sí, oye, nada más yo quería mencionar de esta lámina que aquí les pusimos leer Primera de Corintios 12 al 14, Efesios 4:12, porque obviamente las personas que son todavía nuevos, digamos, en el cristianismo o que apenas son bebés espirituales, obviamente estos temas son un poco más, más fuertes, no más importantes, sino un poquito más fuertes, ¿no? Entonces muchas veces podríamos confundir y para los que ya llevamos unos añitos ya caminando, pues obviamente ahí nos explica por qué ya no tenemos que ser niños y por qué tenemos que aceptar estos regalos, que fue la imagen que pusimos aquí, que esos regalos son los dones que el Espíritu Santo nos da, ¿no? Gracias, Lupita. Así es. También hay una parte interesante en Romanos 12 del 3 al 8 que enumera los dones espirituales de la siguiente manera. Menciona profecía y servicio, este en un sentido general. Menciona enseñanza, menciona exhortación, generosidad, liderazgo y mostrar misericordia. Yo les preguntaría a todos los que están oyendo esto, si yo te preguntara, ¿en dónde te sientes más identificado? ¿Alguna vez has sentido algo en relación a profecías, a servicio en un sentido general de ayudar a los demás? Enseñar a otros, exhortar a la gente que a lo mejor está alejada o no conoce, darle a los demás, que es generosidad, liderazgo, guiar a grupos de personas o mostrar misericordia. O a lo mejor tenemos varios. No forzosamente tenemos que tener uno solo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que hacer una introspección y revisar qué es lo que realmente nos gusta, dónde podemos ser usados por Dios. Y se van a dar cuenta que tienen dones y talentos que quizá no están utilizando.
Y es muy importante que ustedes también lo revisen de manera personal. Esto es personal. Esta es una presentación para que ustedes hagan una introspección y un análisis personal. En Primera de Corintios 12, del 8 al 11, enumera los dones espirituales. Les mencioné hace rato que hay dones espirituales. Estos dones espirituales son palabra de sabiduría, la habilidad de comunicar sabiduría espiritual. Palabra de ciencia, la habilidad de comunicar la verdad práctica. Fe es una dependencia inusual de Dios. No todo mundo tiene fe. Hay que ser, todo el mundo decimos que tenemos fe, pero no todo mundo tiene fe. Dones de sanidad, dones de milagros, dones de profecía, dones de discernimiento de espíritus, dones de lenguas, la habilidad para hablar un idioma que uno no ha estudiado y la interpretación de lenguas. Y en la tercera lista se encuentra en Efesios 4 del 10 al 12, como ya mencionamos en la lámina anterior, la cual habla de Dios concediendo a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También hay una pregunta acerca de cuántos dones espirituales hay, ya que no hay dos listas iguales. También es posible que las listas bíblicas no los abarquen todos y que haya dones espirituales adicionales además de los que se mencionan en la Biblia. ¿Quieres decir algo, Tony? Sí, quiero nada más hacer la aclaración de que cuando nosotros estamos hablando de don de profecía, estamos hablando del don de predicar la palabra. Los profetas, que aunque el Señor les dio el discernimiento de cosas futuras, estaban predicando la palabra a la primera, a las personas con las que estaban viviendo en su tiempo. Eran los primeros oyentes, eran los que escuchaban directamente, eso iba dirigido para ellos. Y después ya sabemos que se han dado profecías, esa predicación se ha dado en un futuro, como lo está pasando ahorita en Israel, donde se están cumpliendo eso que se predicó en el pasado, ¿sí? Entonces, para que no nos confundamos, también cuando la gente esté diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, si no viene de la Biblia, no es bíblico. Tiene que ser una revelación directa de la Biblia. Por favor. Gracias. Gracias, Tony. Vamos a ir desmenuzando un poquito más todos estos temas. Tenemos varias láminas, no me voy a detener aquí, pero sí seamos muy críticos con nosotros mismos, no de lo que no tenemos, sino de lo que sí tenemos para que realmente hagamos un análisis personal. Para las personas que no han estado con nosotros en meses anteriores, siempre les hemos pedido que hagan un análisis de sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y esto nos va a permitir también llegar a cuáles son nuestros dones y talentos. La que sigue, Mir, porfa. Y yo nada más quisiera mencionar de esta lámina que sí sería importante que lean Romanos 12 3 al 8, 1 de Corintios 12 8 al 11 y Efesios 4 del 10 al 12, para que ustedes puedan entender y puedan comparar, digamos, a los dones que están en Romanos, de los dones que están en Corintios y en Efesios particularmente se habla más de frutos, ¿no? Pero ustedes vayan leyendo estas características. Ahorita, de todas maneras, en una lámina posterior, les vamos a poner una tablita para que vean más o menos, ya se los pusimos ahí, pero para que puedan entender y también la diferencia, ¿no? De cada una de ellas. Bueno, miren, aquí precisamente les mencionamos 8 de estos dones que el Espíritu Santo nos regala. Eh, yo aquí anoté una frase que me gustó que dice, ¿ya sabes cuál es tu don espiritual? Si no lo sabes, ¿por qué no pedirle hoy mismo a Dios que te revele aquello que Dios puso delante de ti? Ora, escucha, sirve, camina con Dios y Él te mostrará quién eres en Él. Que tu vida sea luz, que tu don sea bendición, que tu corazón sea morada de paz, porque cuando caminas en tu llamado,
no solamente transformas tu propia vida, sino que también tocas, sanas y fortaleces la vida de otras personas. Esto se los voy a leer súper rápido para no perder mucho tiempo, pero nos pareció que era muy importante que subieran. ¿Cuál es el don de la sabiduría, la perspectiva de Dios? La sabiduría que Dios te regala en este don no es intelecto humano, no es inteligencia, es ver las situaciones desde la mirada de Dios más allá de la emoción. El fruto de la calma no reacciona por impulso, ira o miedo, escucha al espíritu antes de actuar. Palabras con peso, habla poco, pero sus palabras traen dirección, paz y construyen en lugar de herir. La guía espiritual ayuda a otros, familia, amigos, líderes, a tomar decisiones que agradan a Dios. Esencia, la sabiduría no grita, susurra con firmeza, no humilla, guía. Esto lo van a tener que leer ustedes con calma para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta si tienen el don de la sabiduría, del conocimiento, de la fe, de la sanidad. Ahora, por ejemplo, en esta de sabiduría, acuérdense de Salomón cuando están estas dos señoras con este bebé. Y si no se saben esta historia, búsquenla, es muy interesante. Eso es la sabiduría, ¿no? Aunque de todas maneras se equivocó, pero no importa. Conocimiento. El conocimiento espiritual no es acumulación de información académica, sino una claridad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo para ver lo oculto con el fin de restaurar. Es revelación para restaurar. Al igual que Jesús con la mujer samaritana, este don conoce la historia o la raíz de una situación, no para condenar, sino para sanar. Tiene claridad interior, es una percepción profunda que conecta los acontecimientos de la vida con los principios bíblicos. Tienes discernimiento de patrones, tienes capacidad de comprender el porqué de las cosas espirituales que otros no logran percibir. Uso en la humildad no se usa para exhibir a otros o exaltarse a uno mismo, se usa exclusivamente para servir y edificar el cuerpo de Cristo. No es curiosidad, es decir, no es chisme, es discernimiento, no es juicio, es revelación para edificación. Muchas veces a lo mejor tú puedes tener este don de conocimiento en donde más o menos te das cuenta qué está pasando. Fe es una confianza sobrenatural. No es la fe común para la salvación que todos tenemos, esa ya la tenemos, ya nos la regalaron. Esta fe, este don de la fe, es una certeza extraordinaria que se activa cuando todo lo demás parece imposible. Yo creo que Tony tiene ese don de la fe. Confianza sobrenatural es creer cuando otros dudan y permanecen firmes, cuando no hay señales visibles. Está basada en la promesa, no depende de las circunstancias, sino de la palabra de Dios. Es la fe de Hebreos 11, que es caminar antes de ver. ¿Se acuerdan cuando Pedro baja de esta barca y tiene esa fe para caminar sobre las aguas? Bueno, ese es el don de la fe, ese es lo que las personas que tienen este don sienten, ¿no? Sostén para el cuerpo, este don fortalece a los débiles cuando hay miedo. La persona con este don trae esperanza y estabilidad al grupo. Tiene paz en la tormenta, no es terquedad humana, es un descanso profundo en el corazón mientras se esperan milagros. No es terquedad, es confianza profunda. No es vista, es visión espiritual. El don de la sanidad, restauración por compasión, no es un espectáculo ni busca el reconocimiento. Ojo, no es un espectáculo. Es el canal que Dios utiliza para traer salud física, emocional y espiritual a través del amor. Nace de la compasión, no surge del deseo de figurar, sino de un amor profundo que sufre a ver el dolor del prójimo. Tiene restauración integral. Dios usa a la persona como instrumento para sanar no solo el cuerpo, sino también las heridas del alma. Tiene servicio y misericordia. Es un llamado interior a interceder, cuidar y acoger al que sufre. Se fortalece con la obediencia y la experiencia. Tiene motor de oración, se manifiesta a través de una vida de fe y una sensibilidad específica que no puede ignorar al enfermo. No es espectáculo, es servicio. No es vanidad, es misericordia. El don del discernimiento, por ejemplo, Lupita, yo creo que tiene el don del discernimiento. La sensibilidad del espíritu no es desconfianza ni juicio personal,
Es la capacidad sobrenatural de percibir el origen de las intenciones y distinguir lo que proviene de Dios o de lo que no. Ver lo oculto permite ir más allá de las palabras y reconocer las intenciones reales, protegiendo a la iglesia del engaño. Tiene una alerta interior, se manifiesta como una inquietud en el corazón o la pérdida de la paz cuando algo no está alineado con la verdad, incluso si parece correcto por fuera. Tiene propósito de protección. Su función principal es guardar, librar y preservar, nunca atacar ni actuar con superioridad. Tiene filtro bíblico, como dice Primera de Juan 4:1, es la herramienta para probar los espíritus y asegurar que todo proceda de Dios. No es sospecha humana, es alerta divina. No es para atacar, es para proteger. Si alguna vez has tenido esta situación en el corazón de háblale a tal persona, mándale tal audio, habla con ella, te necesita en este momento, bueno, ese puede ser el don del discernimiento. El don de servicio no es solo una tarea práctica, es una expresión espiritual del amor. Quien tiene este don no espera ser llamado, ve la necesidad y actúa con alegría silenciosa. Tiene anticipación y percepción, posee la capacidad de notar las necesidades antes de que se pronuncian. No busca el aplauso, busca la bendición del otro. Normalmente la gente que tiene el don del servicio está tras bambalinas. El gozo de los bastidores encuentra su mayor placer en organizar, cuidar y apoyar desde el anonimato. Su motor es el reflejo de Jesús. Vine para servir. Construcción silenciosa edifica la iglesia a través de la humildad, la paciencia y la perseverancia. Es una fuerza poderosa que no necesita ruido para ser efectiva. Paz en la utilidad, siente una satisfacción profunda y espiritual al saber que su contribución alivió la carga de alguien más. No busca aplausos, busca vidas bendecidas. No espera ser llamado, sino que nace para servir. El don de la Tony quería decir enseñanza. algo. Perdón, Tony quería decir algo, Mir. Perdón, es que aquí no veo las manitas. Sí, Tony. ¿Puedes regresar a la lámina de 7, por favor? Sí. Ahí cuando estabas hablando del don de sanidad, me gustaría ponerlo de ejemplo. En este don prácticamente no necesitas ser médico. La habilidad y el talento de un médico, sí, definitivamente lo ayuda a sanar a las gentes y sí, es un don de servicio, una habilidad y talento, un don de servicio que tiene para apoyar a la salud de las demás personas, sí, tiene compasión, pero en el don de sanidad, tú oras por la persona fervientemente por su salud e inclusive lo llegas a ungir, por favor, con aceite de oliva. Sí, y lo aparta aceite de olivo en un frasco, eh, eh, tenlo aparte de tu comida prácticamente. Este aceite es el que usaba Jesucristo, con el que ungía a los reyes. Se ungían a los reyes con esto y ungieron a Cristo antes de ser también crucificado. Y en el lugar en donde a la persona le duele, está orando el que tiene don de sanidad, no el médico por profesión. La persona que tiene don de sanidad está orando, está ungiendo, está adorando a Dios y clamando por la salud de esta persona. Y después de haberlo ungido, etcétera, etcétera, sigue orando y clamando por días, el tiempo que ve necesario. ¿Para qué? Para que llegue la bendición. Acabamos de ver milagros tras milagros de gente que ha estado levantándola a Dios de camas de hospitales. Y no es necesario que seamos médicos. Es lo que quiero que veamos como la diferencia entre talento y habilidad que tiene un médico contra una persona que tiene el don de sanidad directamente que proviene de Dios. Gracias, Mir. Gracias, Tony. Enseñanza no es solo transmitir información, es la capacidad sobrenatural de explicar la palabra de Dios con tal claridad y amor que genera una transformación real en quien escucha. Responsabilidad sagrada, quien enseña forma pensamientos y dirige vidas, como dice Santiago 3:1, es un llamado que exige madurez, celo por la verdad y un estudio constante de las escrituras.
De lo complejo a lo simple, una señal clara de este don es la habilidad de transformar temas difíciles en conceptos sencillos y aplicables a la vida diaria. Tiene propósito de madurez, no busca exhibir el conocimiento ni ganar aplausos. Su mayor alegría es ver a otros crecer espiritualmente, madurar en su fe. Tiene celo por la verdad, siente una tristeza profunda cuando la palabra es distorsionada y una convicción inquebrantable para defender a los fundamentos bíblicos. No enseña para mostrar cuánto sabe, sino para que otros sepan cuánto Dios los ama. No busca impresionar, sino transformar vidas. El don de exhortación o el arte de animar no es juzgar ni impresionar, es la capacidad sobrenatural de fortalecer el corazón ajeno, uniendo la verdad con el amor para que el otro recupere sus fuerzas. Restauración, no acusación. Quien exhorta no busca herir ni humillar, su objetivo es orientar y edificar. Sus palabras sanan en lugar de destruir. Tiene presencia en la crisis, es un don esencial en tiempos difíciles. Sostiene al que piensa en rendirse y le recuerda que Dios sigue presente. Tiene sabiduría y sensibilidad, no se trata de gritar, sino de hablar con la comprensión necesaria para que la persona se sienta comprendida y renovada. Tiene propósito de vida. Este don no te llama a competir ni a imitar a otros, sino a ser un canal de motivación que ayuda a los demás a levantarse y seguir su camino. Corrige sin humillar, confronta sin destruir y motiva sin engañar. Sus palabras son el combustible para el que se siente vacío. Ahora, estos son solamente 8 de los dones. Acuérdense que mencionamos otros que están en Romanos, pero con esto se pueden dar más o menos una idea. Es diferente los talentos de los dones, de los frutos. Los talentos con eso se nace. Los dones son un regalo. Y el fruto, bueno, se los voy a dejar en puntos suspensivos para no hacerles el spoiler de las láminas siguientes. Hay diversidad de dones, pero tenemos que tomar en cuenta que el espíritu es el mismo. Hay un solo espíritu. En la Biblia son habilidades y capacidades otorgadas por Dios para el servicio, la edificación de la iglesia y la gloria divina, no para beneficio personal o egoísta. Dios nos ha dado un regalo, una herramienta para contribuir, para ayudar, para llevar juntos, para edificar y para traer unidad. Aquí me quiero detener un poquito. Muchos de nosotros hemos oído de lo que pasa muchas veces en iglesias americanas donde usan muchos ciertos dones y talentos y a veces comercializan con esto. Los dones no son para lucrar. Los dones no son para exaltar, exalzarse o hacerse sentir más grandes. Los dones son, como dice aquí, para edificación de la iglesia y para la gloria divina y no son para un beneficio personal o egoísta. Tengan mucho cuidado cuando la gente se exponga a este tipo de situaciones y analicen, ¿realmente lo están haciendo para ayudar a las personas o están siendo realmente piedra de tropiezo para otras personas? Tenemos que pedirle a Dios mucho discernimiento y mucha sabiduría. Dice, cuando hagas algo por alguien que nunca pueda pagarte, es cuando realmente vives para servir. Cuando tú sirves, no estás esperando recibir nada a cambio, estás dando algo por amor a esa persona. Y estás esperando que crezca, estás esperando que esté mejor, estás esperando que sane, estás esperando que se fortalezca, estás esperando que reenfoque su camino. Muchas cosas. Tienes tú que saber para qué estás sirviendo, para qué estás ayudando a ese grupo o a esa persona. Y esta imagen que nos encantó dice, no basta con parecer cristiano, hay que vivir como uno. Estos temas que nosotros tocamos aquí no son temas tradicionales, comunes y corrientes. Estamos tratando de tocar temas que a veces no se tocan porque creemos que son obvios, pero no son obvios. El usar nuestros dones y talentos realmente es un compromiso, es una obligación que tenemos con el Señor. El espíritu no es un accesorio, es la evidencia de a quién perteneces. Sin él no hay identidad en Cristo. Eso lo pueden ver ustedes en Romanos 8:9, Reina Valera 1960. No puede haber un don si no hay madurez espiritual. Y aquí me detengo. ¿Qué necesitamos para tener madurez espiritual? Estar conectados con el Señor, orar,
pedirle que nos muestre cuáles son nuestros dones y talentos, pedirle esa madurez espiritual, romper nuestro ego, romper nuestra soberbia, ser humildes, obedecer, seguir los mandamientos y pedirle que realmente, como dicen por ahí, ¿no? Heme aquí, Señor, úsame a mí. ¿Por qué? Porque si realmente quieres ser un instrumento del Señor, ofréceselo a Dios. Dile, Señor, yo te quiero servir. No sé en dónde, pero dime dónde, tú guíame. Tenemos que madurar y tener las intenciones correctas a la hora de ejercer nuestros dones espirituales. Nuestra tarea como creyentes, mientras más vamos creciendo en el Señor, vamos identificando cuál es el don que Dios nos ha dado y cómo podemos utilizarlo para su servicio. En muchas ocasiones Dios nos manda ciertos mensajes, ciertas ideas y nos las guardamos. ¿Qué tal si esas ideas que Dios nos da son para que hagamos un proyecto, un plan, un servicio, un curso, un video, una presentación, una junta, una plática con jóvenes, con niños, con ancianos? No lo sé. Y a veces creemos que eso no es real, pero no, Dios nos habla de muchas maneras. Y a veces tenemos ciertos dones que no queremos entender o que nos hacemos que no tenemos porque no queremos trabajar. Y en realidad Dios nos está tocando la puerta. Dios nos está diciendo, por favor, escucha esto, porque tú lo puedes hacer. Y si tú lo puedes hacer, yo te voy a preparar para hacerlo, pero ponme delante de ti y yo te voy a guiar. La que sigue, Mir, porfa. Oye, y aquí yo nada más quería puntualizar esta parte del cuadrito café que dice es la evidencia de a quién perteneces. Entonces, ojo, porque también puede haber muchos chamanes que digan, ah, yo tengo el don de la sanidad, ¿no? Y tienen ahí un montón de santos e imágenes y un montón de cosas y pasarte las hierbas, ¿no? Entonces, ¿a quién perteneces, no? Entonces, se supone que nosotros deberíamos de ser ya cristianos un poco más maduritos, pero obviamente también puede haber estas confusiones con las que hay que tener muchísimo cuidado y saber a quién pertenecemos. Entonces, no confundirnos con otro tipo de dones que pueda decir alguien, ah, pues, este, ¿cómo se llamaba? Había una señora en Discovery Home and Health, creo que se llama Teresa Caputo, no me acuerdo, que decía que hablaba con espíritus, o inclusive la que estudiamos hace unos meses, en donde Pablo tiene este discernimiento de saber que esta mujer hablaba con espíritus, pero no era con el Espíritu Santo, no era con Dios, y obviamente la reprende, saca ese espíritu de ella. Y obviamente pues ahí empiezan sus problemas porque pues se les acabó el teatrito a los que vivían de esta mujer, ¿no? Entonces solamente hay que tener cuidado con esas cosas que creo que son muy importantes. ¿A quién pertenecemos? ¿Estamos viviendo para Jesús o no? Y antes de que la cambies y apoyando lo que estás diciendo, Mir, Ay, perdón. tenemos que entender que mucha gente habla de espíritus. No nos confundamos. Una cosa es el Sí. Espíritu Santo del Señor y otra cosa es hablar de espíritus y de que nosotros tenemos una relación con ellos. Digo, no quiero afondar en esto porque tenemos todavía muchas láminas que platicar, pero como bien decía Mirna, tengan mucho cuidado lo que vean y lo que oigan. Esos chamanes que agarran plantas y que las pasan encima y que ponen incienso y que hablan de que los espíritus van a guiar a estos gobernantes y van a darle sabiduría, eso no es de Dios. Tengan mucho cuidado, pídanle No, a y Dios además te pueden decir, discernimiento. yo conozco a tu Dios, ¿no? Yo conozco a tu Dios, pero una cosa es que conozcan a tu Dios y otra cosa es que sean de Dios, No, y ¿no? acuérdense, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, que el diablo imita todo lo que Dios hace. Siempre Pero quiere ser un chafa. imitador, quiere ser un imitador de todo lo que sucede. Entonces, tengan mucho cuidado. No todas las iglesias pueden ser verdaderas, como bien dijo Tony, todo lo que se diga tiene que estar basado en la Biblia, no en percepciones humanas. La que sigue, por favor. Ejemplos bíblicos de dones y talentos. Hay dones heredados de parte de Dios. Los dones son adquiridos hasta que recibes el poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tenemos que bautizarnos. Para poder recibir al Espíritu Santo tenemos que ser bautizados.
Ya hemos hablado del bautismo, pero es importante que entendamos que si tenemos al Espíritu Santo es mucho más fácil que el Espíritu Santo nos hable y nos dé estos dones y talentos. La Biblia menciona diversas capacidades y dones. Dentro de los dones se dice que los dones son adquiridos a través del Espíritu Santo y son sabiduría y ciencia, que ya mencionó Mirna, habilidad para comunicar verdades espirituales, fe y sanidad, capacidades sobrenaturales, profecía y discernimiento, mensajes divinos y discernimiento espiritual, enseñanza y administración, liderazgo y organización, servicio, ayuda y ánimo, apoyo práctico a la comunidad. Este es un pequeño resumen de las dos láminas que explicó Mirna para que ustedes analicen y digan cuál de estas cinco embona más con mi manera de ser y de trabajar. Esta imagen nos encantó porque dice, no sirvas para ser visto, sé visto porque sirves. Hay mucha gente que habla del servicio, hay muchos grupos que se enfocan a dar pláticas y presentaciones de cómo debemos de servir al Señor. Tenemos que entender que Dios nos está pidiendo que sirvamos y más en estos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, no estamos para estar sentados. Tenemos que movernos, tenemos que actuar, tenemos que ayudar a los demás. La gente necesita conocer del Señor. Esta no es una plática nada más para hablar de dones y talentos, es en dónde te puedes poner a trabajar para el Señor. Eso es muy importante que lo entendamos. Talentos artísticos y técnicos. Con estos talentos se nace y son heredados de parte de Dios. Habilidades para la música o el trabajo manual, dedicados a Dios. Se nace con ellos y son heredados de parte de Dios. Cuando recibes a Cristo, los talentos que ya tienes los haces crecer con tus dones, pero ahora los ofrendas a Dios y a su servicio. Esta mezcla de dones y talentos es lo que nos permite en un momento dado usar tanto las cosas con las que nacemos como los regalos que nos son dados con estos dones. Hacemos una mezcla y los usamos de manera individual y particular. La que sigue, por favor. Ok, me gusta lo que acabas de decir, Lupita, porque definitivamente sí, sí, nosotros no entendemos que también las habilidades y talentos con las que estamos naciendo están heredados de parte del Señor. Así Ya es. el que es artista, el que es cantante, el que es creador, el que es médico, todas esas bendiciones de parte del Señor al cuerpo de cada ser humano, nos entrega prácticamente a cada persona nuestras habilidades y talentos. Sin embargo, como dice aquí que la administración de los dones del Espíritu Santo, Dios espera que cada persona desarrolle y use sus dones según su capacidad, que era lo que tú estabas hablando hace poquito. La Biblia enseña que debemos ser buenos administradores de la gracia divina usando nuestras habilidades para bendecir a otros. En la responsabilidad a cada uno conforme a su capacidad, ¿sí? A ver, todos los seres humanos tenemos una parte de responsabilidad en algún área de nuestra vida o en todas y compete que nosotros aprendamos a desarrollarlas, ¿sí? La recompensa es el uso sabio de los dones, trae recompensas y el reconocimiento de ser un siervo fiel, ¿sí? Sin embargo, si yo estoy con un don o con una habilidad, con un talento, la recompensa va a ser económica. ¿Estás de acuerdo que vamos a trabajar de acuerdo a lo que nosotros tenemos como vocación? En la Biblia, los dones y los talentos tienen propósitos espirituales y prácticos específicos, aunque a menudo los confundimos. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para el servicio de la iglesia. La profecía o predicación, la de sanidad, que es lo que les acabo de decir, aunque no seas médico, el que tiene el don de sanidad, tiene el don de poder sanar a otros, obviamente Dios a través de él, ¿sí? Hacer milagros, bueno, se requiere una fe impresionante en esto para estar adorando y estar conectado al Espíritu Santo. Y el de misioneros, que hoy por hoy nosotros sabemos que son los apóstoles antes y misioneros al día de hoy, ¿sí?
son diferentes unos de otros, mientras que los talentos se asocian comúnmente con las habilidades naturales y la responsabilidad de gestionar lo que Dios nos ha confiado, como pintar, la jardinería, sembrar, ser buenos en matemáticas, cantar, tocar un instrumento. Con todo eso se nace y con todo eso inclusive podemos llegar a desarrollarlo profesionalmente. Pero dentro de la iglesia, cuando tú ya eres cristiano, como decía Mirna, cuando tú recibes a Cristo y empiezas a enfocar tu vida en Él, ¿cómo lo hacemos? Es obvio que normalmente estamos pensando nosotros en dame, dame, quiero, quiero, dame, quiero. Vamos a cambiar ya nuestro argumento en nuestra oración. Ahora vamos a decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga para ti? Cuando tú empiezas a despojarte de ti, a abandonar tu carne, a ponerte a las órdenes de tu Padre, del Señor, de tu amigo, de tu Redentor, empieza a fluir el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Y esos regalos que ya tienes, esas capacidades que ya tienes, si las vas a desarrollar más, las puedes llegar a desarrollar en tu profesión, obviamente, inclusive a cobrar, evidentemente, porque tenemos que mantenernos en este mundo. Sin embargo, cuando se tratan de dones espirituales es para darlos al cuerpo de Cristo, darlos a donarlos prácticamente para la bendición de otros, ¿sí? De llevar a otros a los pies de Cristo, sanarlos. Cuando la gente va viendo cómo el poder del Espíritu Santo empieza a fluir en ti, quiere de lo que tú tienes. Va a pedir que va a querer lo que tú tienes. ¿Y qué vamos a hacer? Tu talento es un regalo de Dios que Dios te da. Lo que hagas con ese talento será un regalo que tú le des a Dios y se multiplica dándoselo a los demás. Sí, entonces les pido de favor, ahora vamos a cambiar nuestra manera de orar. Ahora queremos conectarnos con el Espíritu Santo y empezar a decirle, ¿y tú qué quieres de mí? Normalmente, yo, por ejemplo, estamos en la iglesia, es el momento de las ofrendas y lo que yo digo normalmente al Señor es, heme aquí, envíame a mí. Créanme, no tengo ni la menor idea qué va a hacer. No sé con qué sorpresa me va a dar el Señor, pero sé perfectamente bien que Él va a ir delante de mí. Sí, entonces, para que aprendamos ahora, vamos a ir cambiando poco a poco ya ahora nos vamos a fortalecer más en el espíritu. La que sigue, por favor. Antes de que la cambies, Tony, esta frase nos encantó. Perdón, Mir, si te regresas, no la olviden. El talento será el regalo que tú le des a Dios. Así es. Tu talento es el regalo que Dios te da. Lo que hagas con ese talento será el regalo que tú le des a Dios. Muy pocas veces entendemos que nosotros le podemos dar a Dios alegrías Ujú. dejándonos usar. Entonces, tomemos en consideración que es un regalo para Él. A veces nos preocupamos por la familia, por los hijos, por la gente del trabajo, por los vecinos, por la iglesia, y por Dios no. ¿Qué le podemos dar a Él que lo haga feliz, que se ponga contento? El usar nuestros dones y talentos para su servicio. La que sigue, por Los- favor. hay un versículo que subimos en Facebook que quisiera que no se les olvidara leerlo y releerlo, en donde dice en Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti. Recuerden que también está dentro de nosotros. Él es un guerrero que te da la victoria. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Fíjense bien, nos da la victoria y todavía se regocija por nosotros porque nos dio la victoria. Tendrá un nuevo amor por ti y festejará por ti con cantos alegres. O sea, aparte, todavía festeja el triunfo personal, ¿sí? Su triunfo personal, pero ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Acercarnos y aprender ahora a orar diciendo, ¿y tú qué quieres tú qué quieres de mí? Si tú quieres los dones, si quieres empezar a desarrollar el don que Dios te dio, tienes que empezar a decirle, papá, aquí estoy. Ahora tú qué quieres que haga yo para ti?
Y resumiendo la diferencia entre los dones espirituales y los talentos, un talento es el resultado de la genética o del entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo. Un talento lo puede tener cualquiera, cristiano o no cristiano, mientras que los dones espirituales solo los tienen los cristianos. Fíjate muy bien, tu don espiritual es a partir de que eres hijo del rey. Necesitas entregarte a él y decirle, aquí estoy. ¿Qué hago ahora? ¿Qué quieres tú? ¿Hacia dónde voy? Y vas a ver, te lo prometo, cómo empieza a desarrollarse él dentro de ti y vas a empezar a desarrollar o el discernimiento o la sanidad o la profecía, a evangelizar. Si bien tanto los talentos como los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios y ministrar a otros, los dones espirituales están enfocados en estas tareas, mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos no espirituales. La que sigue, por favor. Ahora, pues puedes marcar la diferencia. Los dones de una persona son capacidades, virtudes o talentos especiales, ya sean naturales o espirituales, que permiten mejorar la propia vida y servir a los demás. Este es un ejemplo que, porque esto como que se oye un poquito revuelto, es lo que les puse del médico que por habilidad y talento natural nació así y tiene esa capacidad de servir a otros, ¿sí? Ayudándolos a sanar, ¿sí? Sin embargo, el don es de las personas no médico, no enfermero, que al final, en base de oración y de ungir a los enfermos, porque la Biblia dice, llamen a los ancianos para que unjan al enfermo y estén orando y es para sanar, ¿ok? Se manifiesta en áreas de servicio, liderazgo, sabiduría y habilidades personales, destacando la empatía, la enseñanza, la generosidad y la integridad. Los que usan sus talentos los invierten y los hacen producir. Serán recompensados y los que no, lo había dicho hace rato Lupita, y los que no serán reprendidos. Miren, hermano, lo que nos dio Dios es poderosísimo. Y hay gente que no ha entendido todavía hacia dónde, cómo, qué tiene, qué no tiene. Generalmente no tenemos, no nos sentimos capaces. Yo le pido de favor que empiece a hablar con el Espíritu Santo y le diga para qué estoy hecho, para qué fui hecho, qué es lo que tú quieres de mí. Y empiece a servir en algún área en la iglesia y poco a poco se va a ir dando cuenta usted o encaja ahí o no encaja ahí, pero ya va a ir el Señor llevándolo hacia el lugar en donde usted le corresponde. La que sigue, por favor. Sí, yo ahí nada más quería mencionar ahorita que decías de estos talentos, que nada más a manera de, vamos, para que nos demos más o menos una idea, un talento de oro en el Imperio Romano, estábamos hablando más o menos de 600 dracmas en la moneda griega o denarios. Esto eran 20 años de salario de un trabajador común. 20 años, o sea, un talento de oro eran 20 años de salario de un trabajador común. Entonces, estos regalos que nos está haciendo, al parecer son pequeñitos, pero yo creo que el que haga esta alusión a este talento de oro y lo que valía el talento de oro, yo creo que no es casualidad, ¿no? Es, así es. Bueno, se puede tener varios dones. Yo creo que esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho y por eso les pusimos aquí. Sí, sí se puede tener varios dones y por eso les pusimos Moisés. Él era líder, profeta, mediador, juez y autor de la ley. David no solamente era rey, sino que también era profeta, era músico y líder militar. Isaías era profeta, evangelista, maestro y líder espiritual. Ezequiel también era profeta, vidente, líder espiritual y maestro. Pablo, apóstol, profeta, maestro, evangelista y líder espiritual. Y así como ellos, hay otros más, pero obviamente no se los pusimos a todos,
pero también platicando con Tony hace ratito, hablábamos precisamente de que Dios no te puede dar un segundo don si todavía no aprendes a manejar el primero. Entonces, acuérdense que Dios es nuestro Padre, que nos ama y obviamente pues no nos va a dar un Lamborghini si no sabemos manejar primero el bocho. Entonces, primero tenemos que tomar ese don, vamos, orarlo, estudiarlo. Inclusive también se habla de que le podemos preguntar ahora sí que a la persona de más confianza, así de, oye, ¿cuál crees que sea mi don? Entonces, a lo mejor yo puedo ver en dones en Tony o en Lupita, que a lo mejor ellas mismas no tienen idea que los tienen y ellas pueden ver a lo mejor algunos dones en mí que yo no tengo la menor idea. Inclusive el que tanto Lupita y yo estemos aquí dando estas presentaciones, bueno, pues obviamente a Dios también le gusta hacer bromas, porque yo toda la vida decía que yo dar clases nunca en la vida, ¿no? Entonces yo todavía siento que no soy buena para esto, pero yo lo hago con todo el amor de mi corazón, y espero algún día ser como Tony o como otras personas que realmente nos enseñan realmente maravillosamente, pero pueden preguntarle también a otras personas cuáles pueden ser sus dones y obviamente que estos dones sean bendición. Pídanle a Dios que se los muestre, em, que ustedes puedan ser luz con esto y ya una vez que tengamos este don, estoy segura que Dios pondrá de acuerdo, como decían las láminas anteriores, de acuerdo a nuestras capacidades, va a poner esos dones cuando Él quiera, ¿no? ¿Y cuándo se reciben esos dones? Ya más o menos lo explicó Lupita hace ratito. Los dones del Espíritu Santo se reciben en diferentes momentos. Uno, por supuesto que se van a recibir al creer en Jesús, también al ser bautizados en el Espíritu. También los pueden pedir. Lucas 11:13, 1 Corintios 12:31. Ahí les estamos poniendo todos los versículos para que ustedes puedan estudiar. Y también al ser ungido por el Espíritu. ¿Se apagan los dones? Sí, por supuesto que se apagan los dones, ya los vimos en las primeras láminas, lo leyó Lupita, pero ¿por qué se pueden apagar estos dones? Ya lo había dicho, por miedo, por desobediencia, por el pecado, por el orgullo, por la falta de fe, por no usarlos, simplemente, sencillamente por no usarlos, por rechazar la corrección o por no renovar la mente. Entonces, vuélvanlo a leer, tengan cuidado y dense cuenta cómo sí se pueden recibir esos dones, pero también se pueden apagar esos dones. Y también puede crecer. Así es. Dice, ser generoso involucra también poner nuestros dones al servicio del mundo. ¿Qué necesita nuestro mundo hoy? Soldados. ¿Qué necesita nuestro mundo hoy? Gente que hable de Cristo. ¿Qué necesita nuestro mundo hoy? Gente que se acerque a otros, los ayude, les dé la mano, los levante, los oriente. Aquí hay 20 dones y talentos esenciales. Ya hablamos y tratamos de separarlos un poquito, pero ya se van a dar cuenta que unos son dados por el Espíritu Santo y otros ya nacemos con ellos. No están difíciles de identificar, pero sí les pedimos por favor que los analicen. Es mucho más fácil que podamos tratar de entender cuáles son los que nosotros tenemos y hacemos una introspección para que nosotros mismos entendamos que podemos mejorarlos, que podemos investigar más sobre ese don o ese talento que tenemos para poder ponerlos en práctica. No los voy a repetir todos, aquí los voy a explicar muy rápido. Sabiduría, capacidad para tomar decisiones, conocimiento o ciencia, habilidad para comprender y aplicar la verdad, fe, confianza profunda y convicción, servicio y ayuda, disposición para auxiliar y apoyar a otros, enseñanza, don para instruir y transmitir conocimientos, ánimo y exhortación, capacidad para motivar y consolar, generosidad o dar, habilidad para compartir recursos con desprendimiento, liderazgo y administración, don para dirigir y organizar grupos, misericordia, compasión, empatía activa hacia el sufrimiento ajeno, discernimiento, capacidad para distinguir la verdad del error. La que sigue, porfa. Hospitalidad, donde acoger y hacer sentir cómodo a otros. Interacción u oración,
don de mediar y orar por las necesidades, consejería, habilidad para dar orientación sabia, arte y creatividad, habilidad para la música, canto o construcción, integridad, honestidad, actuar con rectitud y verdad, paciencia, capacidad de esperar con calma, humildad, reconocer las propias limitaciones y valorar a otros, perseverancia y fortaleza, firmeza ante las dificultades, observación, habilidad para notar detalles y entender situaciones, asertividad, comunicarse de manera firme y respetuosa. Dice, estos dones se han considerado espirituales según las Escrituras, 1 Corintios 12, o habilidades personales. Se perfeccionan con la práctica y el servicio, siendo la clave su uso para el bien común. Y nos gustó mucho esta imagen que dice, Dios no elige al preparado, prepara al elegido. La que sigue, por favor. Oye, Lupita, y también recordar lo que hemos dicho en otras presentaciones y en otras clases, que muchas veces nosotros vamos a hacer la Biblia que nadie ve, ¿no? Entonces, que es un poco lo que decías en la lámina anterior de no solamente ser buenos cristianos, sino que se nos note, ¿no? Así es, así es. Aquí fíjense bien, aquí decimos 9 dones enumerados por el apóstol Pablo. Palabra de sabiduría, revelación sobrenatural que aplica la verdad de Dios a situaciones específicas. Palabra de ciencia o conocimiento, revelación sobrenatural de hechos sobre personas o situaciones que no se conocen por medios naturales. Fe, una confianza sobrenatural dada por el Espíritu para creer en milagros o intervenciones divinas especiales. Dones de sanidad, capacidad divina para sanar enfermedades físicas, emocionales o espirituales sin medios humanos. Poder de milagros, intervención sobrenatural que suspende las leyes naturales. Profecía, mensaje inspirado por Dios para edificar, exhortar o consolar a la iglesia. Discernimiento de espíritus, capacidad para distinguir si una influencia es del Espíritu Santo, humana o demoníaca. Diversos géneros de lenguas, habilidad de hablar un idioma no aprendido, ya sean humanos o angelicales, para oraciones o mensaje. Interpretación de lenguas, don para traducir el mensaje dado en lenguas, permitiendo que la iglesia entienda y sea edificada. Estos dones son repartidos por el Espíritu Santo a cada creyente como Él quiere para el bien común. No todas las personas tienen que tener dones, no todas las personas hablan en lenguas, no todas las personas tienen el don de sanidad, no todas las personas tienen el don de fe o tienen milagros. Acuérdense que estos dones y talentos los usaban muchísimo más en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en las historias que tanto hemos hablado de todos los profetas, pero eso no quiere decir que hoy en nuestros días Dios no pueda darles dones y talentos a las personas que viven en nuestra actualidad, pero tenemos que entender que para que una persona tenga estos dones especiales necesita realmente estar conectado con el Espíritu Santo. Por eso aquí pusimos esta imagen que dice, Señor Jesús, dame sabiduría y corazón abierto para escuchar y seguir tu palabra. Ayúdame a no pedir señales, sino confiar en tu amor y poder. Amén. Si nosotros nos hincamos y decimos, aquí estoy, Señor, úsame, Dios sabrá específicamente qué dones y talentos nos dará y cómo nos quiere usar y con quién nos quiere usar y en qué momento nos puede usar. Sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto mayor, sea un grupo pequeño, sea un grupo grande, sea en nuestro vecindario, sea con nuestra familia, no lo sabemos. Pero acuérdense que tenemos que entender que estos dones los da el Espíritu Santo. ¿Querías decir algo, Tony? No, está bien, Lupita, gracias. Gracias. La que sigue, Mirnita, por favor. Sí, y bueno, también yo sí quería mencionar esta parte porque se habla mucho también de las lenguas, los que hablan en lenguas o la interpretación de lenguas. Y obviamente, pues si habláramos de todo esto, también nos tardaríamos mucho. Parece que hay mucha información al respecto, pero también hay muchas iglesias en donde dicen que si no tienes don de lenguas,
pues a lo mejor no eres un buen cristiano, ¿no? Y la verdad es que eso no dice la Biblia. Dios te va a dar los dones que te quiera dar, no los que los humanos digamos que tenemos que tener, ¿no? Así es. Permíteme, no la cambies, Mirna, por favor. Quiero tocar el tema que acabas de decir. Sí, yo estoy a favor de lo que acabas de decir. No se dejen engañar. Hay iglesias en donde dicen que si no tienes el don de lenguas, no estoy hablando de idiomas, estoy hablando de lenguas espirituales, lenguas angelicales, no tienes el poder del Espíritu Santo. Estamos viendo que cómo está dando el Señor dones diferentes a las diferentes personas, y no porque hables en lengua significa que eres distinguido de otros. El Señor dice claramente que si no hay amor, que ese es el poder más grande que uno tiene, el arma más poderosa es el amor. De nada te sirve ninguno de los dones de los que estamos ahorita nosotros hablando. ¿Sí? Entonces, no tengamos miedo de preguntar, por favor. Si tienen preguntas, vamos a aclararlas, y si no pudiéramos en este momento hacerlo, lo investigaríamos, ¿sí? Pero una cosa es hablar en idiomas, como pasó en Pentecostés cuando nuestro Señor ascendió al cielo y predicaron los apóstoles con el poder que Dios les dio, y hablaban en diferentes idiomas, y la gente de diferentes partes del mundo lo entendía, ¿sí? Mundo bíblico, como está en el video anterior. Entonces, sí queremos hacer mucho hincapié en lo de las lenguas angelicales. Es un don maravilloso, sin embargo, poco conocido y muy mal manejado, ¿sí? No, que hay iglesias completas que dicen, lo vuelvo a repetir, que si no tienes el don de lenguas angelicales, no tienes la salvación. No creas eso, hermano, por favor. Y aparte también dice que Dios te va a dar esos dones de acuerdo a las capacidades que Dios te dio. Entonces solamente Dios te va a dar los dones que Él te quiera dar, ¿no? No, Así es. por eso decíamos, no los que los humanos digamos que tienes que tener, o como mencionamos al principio, no tienes que estar buscando tener el don que tiene Tony, o el don que tiene Lupita, o si yo tengo algún don, buscarlo o envidiarlo. No, o sea, Dios te va a dotar de diferentes dones, y por eso quisimos empezar con los talentos y con esta fábula de los animales, en donde Dios también les está dando un don a cada uno. A mí me gusta mucho esta fábula de los animales, por eso se las quise compartir, porque yo me acuerdo que esa fábula la conocí yo cuando era muy mamá joven todavía, o sea, hace como veintitantos años, y la verdad es que la hice muy mía, porque dije, sí es cierto, o sea, ¿por qué te tienes que sentir mal de a lo mejor tener las habilidades de un conejo y estar viendo al elefante, ¿no? O del águila, cuando realmente puedes tener otros dones, ¿no? Digo, obviamente es una metáfora, pero pues sí nos damos cuenta que somos muy dados a decir, ay, ¿por qué yo no tengo el don de lenguas, como le estamos diciendo? O, ay, yo quisiera tener el don de sanidad. No, o sea, Dios te va a dar los dones que Él te quiera dar, y esos dones que te dé y eso que sientas tú en el corazón lo tienes que hacer grande para alabarlo a Él, para su servicio, ¿no? Amén. Ujú. Bueno, y aquí les estamos poniendo esta imagen súper bonita. Bueno, como se darán cuenta, nos encantaron estas imágenes. Obviamente todos hemos visto la metamorfosis de una mariposa. Hay diferentes metamorfosis, pero vean qué cosa tan bonita. Obviamente está hecho con IA, no es real, pero aquí les estamos poniendo esto que dice, para que nazca la mariposa, primero debe morir la oruga. Entonces, a lo mejor se oye muy feo, pero la verdad es que sí tenemos que dejar nuestro viejo yo para convertirnos en nuestro nuevo yo. Ya no somos los de antes, somos los de ahora en adelante. Entonces, si ustedes ven este gusanito que está aquí, o sea, ven qué cosa tan bonita, que Nos ya se está identificamos viendo con como ellos. una mariposa, ¿no? No se conformen a este mundo,
sino confórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Transfórmense, Mir. Perdón, transfórmense. Y todas estas imágenes que les pusimos, creo que si la regresas tantito, Perdón. nos identifica porque todos venimos de ser orugas y nos transformamos en mariposas porque nos Por no sentimos decir gusanos. distintos, por no decir gusanos, y luego nos sentimos diferentes porque hacemos otras cosas y nos sentimos felices de que Dios nos da alas para volar y hacer cosas diferentes, pero lo más importante es que nos permite llegar a lugares más lejanos y por algo viene esta pregnancia y esta transformación que también tenemos al estudiar, ¿no? Sí, entonces aquí, por ejemplo, donde están los huevecitos, después está la pupa, ¿no? Toda esta transformación no se da de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que también les hablábamos al principio de la presentación? No se desesperen si a lo mejor esta presentación no la entienden o si se les hace así como que, ay, ¿por qué estoy viendo esto? ¿No? Todo tiene un proceso, todo tiene su momento y obviamente, pues ese momento va a llegar cuando Dios quiera. Y ay, Dios mío. Lupita, ¿me lees la parte de arriba que no veo con el... 7 dones del Espíritu Santo, No, sabiduría. la otra parte. Ah, tu don está esperando ser usado, esperando Ah, a sí, ser ahí. entregado. Gracias. Tu don está esperando a ser usado, esperando a ser entregado con amor al reino de Dios. Hoy no se trata solamente de saber más, sino de rendirse más. Esta parte nos encantó, nos tenemos que rendir más, tenemos que confiar más, obedecer más. Y tal vez aún no lo sepas, no, o no sepas exactamente cuál es tu don. Tal vez todavía estés en proceso de descubrimiento. Yo creo que muchos todavía estamos en ese proceso de descubrimiento, pero la palabra es clara. Dios no niega sabiduría a quien la pide. No les voy a leer estos 7 dones del Espíritu Santo. Como verán, en toda la presentación se repiten y se repiten de diferente manera para que ustedes vean qué es lo que les mencionábamos, que unos están en Romanos, otros están en Corintios, otros están en Efesios, pero es más o menos para que se den cuenta. Y aquí les pusimos esta imagen porque obviamente pues son cosas que a lo mejor no estamos viendo, ¿no? Muchas veces a lo mejor queremos ver algo, algo claro o algo físico, pero eso se siente en el corazón, ¿no? Entonces, igual cuando dicen, oye, crees en Dios, es que Dios no lo ves, ¿no? En algún momento yo le decía a mis hijos, ¿escuchas al viento? Sí. ¿Sientes al viento? Sí. Bueno, pues así es Dios. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero ahí está. Lo puedes sentir. Entonces, por eso les pusimos esta imagen para que se den cuenta que se trata de confiar más, de obedecer, de sentirlo, ¿no? De orar por ese don y Dios se los va a dar. Ok, en la parábola de los talentos o parábola de las 10 minas que ya Mirna al principio nos habló de ella, nos recuerda que todos hemos recibido dones o capacidades para contribuir en esta vida, sirviendo a Dios y a las personas. Fíjate bien, a Dios y a las personas. Es primero Él. Nuestra intención principal siempre debe ser Él. ¿A qué te sirvo? ¿Para qué soy? ¿En qué me has puesto? ¿Para qué me has puesto tú ahí? ¿En qué puedo yo servirte, Señor? Y a las personas obviamente va a ser una consecuencia natural de que lo hagamos con mucho gozo, porque todo lo que hagamos lo debemos hacer como si fueran para Dios. Me refiero que así dice la Biblia, y por ejemplo, si estamos haciendo las señoras el quehacer, no quejarnos, sino gozarnos de que lo estamos haciendo para Él. La carga, créeme, va a ser mucho más ligera. Lo que hagamos con el talento recibido tendrá efectos futuros cuando Dios examine qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Déjenme leerles Deuteronomio 29:29 dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce.
No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones, ¿sí? Nosotros primero debe ser Dios, ¿sí? Y todo lo demás se da por añadidura. En esta parábola que Jesús contó, un hombre rico confió su dinero a tres de sus sirvientes. A uno le dio 5 talentos, a otro dos y a otro uno. Vale la pena señalar que el Señor dio a cada uno según su capacidad. Eso va a ser en todos. A todas las personas del mundo nos va a pasar eso, especialmente cuando estamos buscando el servicio al Señor y desarrollar nuestros dones y que nos vaya bien. Necesitamos aprender. Nuestra capacidad tiene que mejorar cada día, ¿sí? En respuesta a la bendición del Señor. Después de un tiempo, el amo regresó a casa y pidió cuentas a sus sirvientes. El primer siervo mostró cómo había invertido sus 5 talentos y ganado otros 5. Acuérdense que talentos aquí estamos hablando de monedas, ¿sí? El nombre de la moneda. El segundo siervo también invirtió y duplicó sus 2 talentos. Y por eso recibieron elogios de su señor y fueron recompensados. Pero el tercer siervo se quedó con un solo talento. ¿Por qué? Enterró el dinero por miedo a su amo y decidió que la opción más segura era no tocar el dinero. ¿Ok? Se nos está haciendo un ejemplo de dinero. Sin embargo, hermanos, como estamos hablando de dones y de talentos, habilidades que el Señor nos ha dado, se nos van a pedir cuentas. El hombre rico se enojó mucho y le dijo que hubiera sido mejor haber invertido el dinero en el banco y luego recibirlo con intereses. El siervo fue arrojado a las tinieblas y se dio su talento al hombre que tenía 10. Esta parábola es un ejemplo de lo que significa servir con amor y de lo que significa servir por miedo. Cuando servimos por miedo, ocultamos los dones que hemos recibido y perdemos la oportunidad de agradar al Señor. Él nos confió dones y talentos según nuestra capacidad. Nuestro Dios es amor y debemos servirle respondiendo o correspondiendo lo que hemos recibido. Hace poco Lupita estaba comentando también el miedo. Cuando o también cuando estamos siguiendo a alguien, porque por el momento no sabemos qué don tenemos, está bien por un tiempo, hermano, está bien. Necesitas dar el paso, ese paso de fe en donde tú puedes inclusive ser mucho mejor que la persona en la que tú te permitiste instruir, ¿sí? De la cual empezaste a copiar algunas maneras de servicio. Sin embargo, tú tienes que desarrollar tu manera personal. Y estoy repitiendo ahora lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice que nos va a pedir cuenta de todo. Nos va a pedir cuenta de lo que se nos da, hermanos, de lo que nos ha sido revelado. Acabamos de entender ahorita, estamos estudiando que tenemos que producir fruto, producir dones y esos dones tenemos nosotros que ser hábiles para desarrollarlos. A mí me da un poco de pendiente que no entendamos que el Señor viene y cuando venga va a pedir cuentas de lo que nos fue dado. Que no se le olvide, por favor. Lo que sigue. Y aquí, bueno, rápidamente, para no dejar atrás, acuérdense que en Gálatas 5:22 se habla de los frutos, ¿no? Que no lo vamos a tocar porque queremos todavía terminar las láminas que nos faltan. Pero como sabemos, también tenemos los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿En cuál de estas nos hace más falta ayuda? Pidámosle a Dios esto. Pidámosle a Dios dónde nos hace falta mejorar estos frutos, porque seguramente todos tenemos algo, aunque sea un poquito de cada uno de estos frutos, pero tenemos que mejorar algunos, a lo mejor la humildad, a lo mejor el control propio, a lo mejor la gentileza, la paciencia, la paz, no sé. Son frutos del Espíritu, no de nosotros. Aprende a definir dos cosas: entregarse, no forzarse. ¿Qué debo hacer para dar fruto del Espíritu Santo? Nada.
El fruto no se desarrolla esforzándose. Si permaneces junto y conectado al Espíritu Santo, así tendrás fruto. Tienes que estar conectado al Espíritu Santo. ¿Cómo te conectas al Espíritu Santo? Orando, ayunando, obedeciendo, pidiéndole al Señor que te dé estos frutos, que Él te los otorgue, son gratuitos. No trabajas en tu fruto, sino trabajas en tu relación con el Espíritu Santo y Él trabaja en tu carácter. La semana pasada hablábamos de ayuno y oración. Muchas veces en el ayuno y oración lo que estamos haciendo es pedirle al Espíritu Santo que nos llene más para poder desarrollar estos frutos. Y al desarrollar estos frutos, automáticamente aumenta nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra paciencia, nuestro control propio y todos los frutos que se mencionan en Gálatas. La que sigue, Mir, porfa. Y aquí tenemos unas tablitas que les mencioné al principio, en donde en Mateo 25 del 14 a 30 ustedes pueden ver los talentos que, como ya lo platicamos en las láminas anteriores, vemos que con los talentos se nacen, esos nos los da Dios desde que nacemos, como es el talento musical, deportivo, creativo, la docencia, la escritura, la danza, talento organizacional, pintura, como ya mencionó también Tony, talento científico para hablar en público, comunicación, y bueno, podemos decir un montón, ¿no? De hecho, no estaría mal, en algún momento también lo habíamos comentado, que vieran la película de Soul de Disney, en donde obviamente no es igual a esta presentación, pero sí se puede más o menos uno dar una idea de estos talentos que uno puede tener, ¿no? Desde que nace. Entonces, una vez que ya tienes estos talentos y ya aceptas a Dios en tu corazón, te da el Espíritu Santo estos dones que ya también hablamos, que los pueden ver en Primera de Corintios 12 del 4 al 11 o en Romanos 12 del 6 al 8. Van a ver estos que están aquí, que son dones de revelación, sabiduría, conocimiento, fe, poder si ustedes se fijan, aquí dice dones de poder y aquí hay como subdones, digamos, ¿no? Sanidad, milagros, profecía, dones de comunicación, pues lenguas, interpretación de lenguas, dones de servicio, enseñanza, exhortación, liderazgo, misericordia, dadivosidad. Y aquí obviamente les estamos poniendo los pasajes para que ustedes obviamente se den cuenta, ¿no? Pero aquí ya tienen ustedes los talentos, la barra de dones del Espíritu Santo. Acuérdense que por los dones no se trabaja, esos no los da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, fe, mansedumbre o humildad. ¿Por qué se los ponemos así? Porque en algunas Biblias dice benignidad y en otras dice amabilidad. En unas dice mansedumbre y en otras dice humildad, pero básicamente es lo mismo templanza o dominio propio, ¿no? Entonces aquí les estamos poniendo algunas imágenes para que ustedes se den cuenta. Con estos ya los traemos, estos son un regalo, estos son los frutos del Espíritu Santo y como ministerios que también se maneja como dones en Efesios 12 del 4 al 11 van a ver estos ministerios que son los apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? Pues que el que es enviado, profetas, que ya lo explicó Tony también, personas que declaran la verdad, evangelistas, que son los promotores de las buenas nuevas, pastores o maestros que equipan a los santos para la obra del ministerio, que cuidan, que guían, que enseñan y que protegen. Entonces creo que con esta lámina, después de todas las que ya hemos venido viendo y que se repiten en diferentes ocasiones, podemos ver cuáles son los talentos, cuáles son los dones del Espíritu Santo, cuáles son los frutos del Espíritu, que obviamente los frutos del Espíritu todos los queremos, y cuáles son los ministerios o los dones que están mencionados en Efesios 12 del 4 al 11, que obviamente no todos los tenemos y que bueno, ya explicamos antes, ¿no? Es un acordeón para que lo tengan y sea mucho más claro, ¿no? Así es. Ok, y el secreto de la permanencia. Para terminar, volvamos a esta imagen del avión con la que empezó Mirna. Hemos visto que los dones son el motor que nos da potencia para servir.
pero que el fruto es el fuselaje y el carácter que nos permite sostener ese vuelo sin desintegrarnos. Aquí ponemos una hermosa ala de mariposa. Hoy hemos aprendido algo que puede cambiar nuestra vida diaria. Tú no eres el fabricante del fruto, tú eres la rama. Tienes que conectarte, tienes que estar conectado al Señor. La Biblia nos dice, esfuérzate por tener paz o trabaja duro para tener gozo. Dice que el fruto es del Espíritu. Nuestra única labor, nuestro único trabajo real es la permanencia. Los discípulos no regresaron de estar con Jesús con una lista de técnicas de oratoria o manuales de valentía. Regresaron oliendo a Él, hablando como Él y actuando como Él, imitándolo. No intentes forzar mañana un carácter que no tienes. En lugar de eso, busca al Espíritu hoy. No te enfoques en cambiar tus errores, enfócate en conocer a aquel que te transforma, aquel que transforma tu naturaleza mientras caminas a su lado. Si permaneces en la vid, por eso pusimos la imagen de la vid al principio de esta presentación, el fruto aparecerá por consecuencia natural. Si caminas con Él valiente, serás valiente. Si te relacionas con el amor, amarás sin esfuerzo. Que nuestra meta no sea hacer más, sino estar más con Él, porque sólo así, con nuestras dos alas equilibradas, carácter y poder, podremos volar a la altura que Dios diseñó para nosotros. Esto es un pequeño resumen de lo que tratamos de explicarles desde el principio. Y el resumen es, conéctate a la fuente de poder, conéctate al Espíritu Santo, no te alejes del Señor. Si me pasas la siguiente, Mir. Y pusimos nuevamente esta imagen de esta mariposa que dice dones y talentos. Talento en acción, transformando vidas y glorificando a Dios. Quisimos poner un pequeño eslogan de qué significa realmente. Si tú fueras esta mariposa y esta parte azul fueran tus talentos y esta parte rosa fueran tus dones y Dios te dejara volar para que actúes, ¿para qué lo hace? Para transformar vidas y para glorificar a Dios. Bueno, Amén. no sé si quiera decir algo más, Tony Mirna. Con esta lámina terminamos. Casi terminamos en tiempo, siempre tratamos de no quitarles más tiempo de lo programado, pero como se dieron cuenta, es una presentación que es más para la introspección, para que nos pongamos a hacer un análisis de cuáles son todos esos dones y talentos, porque como bien dijo Tony, Dios está cerca y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No lo Así. olvidemos, Ujú. porque todos, no hay una sola persona que no haya sido dotada de algún don, de algún talento o de alguna habilidad. Así es. Sí, yo solamente quisiera comentar lo que mencioné hace ratito, pedirle a Dios que nos revele cuáles son esos dones y talentos que podamos tener, que nuestra vida sea luz, que nuestro don sea bendición, no solamente para nosotros, sino para todas las demás personas, porque obviamente podemos transformar vidas y muchas veces no nos damos cuenta que teniendo una palabra de aliento o vamos, o sea, es increíble cómo podemos llegar a diferentes corazones escuchando dentro de nosotros cuando Dios nos habla. eh, Digo, a ti, Lupita, te consta, ¿no? Que muchas veces a lo mejor me hablas por teléfono, o le hablas a alguna amiga y dices, Dios me dijo que te marcara y en ese momento sabía que necesitaba yo hablar contigo o alguna amiga, ¿no? Ahora sí que todos dentro de nosotros, acuérdense que tenemos al Espíritu Santo y tenemos, acuérdense que Dios no grita, Dios habla en un susurro. Entonces tenemos que escuchar ese susurro, tenemos que escucharlo muy dentro de nuestro corazón y pedirle a Dios que nos dé esta luz y esta guía para poder ser de bendición a muchas otras personas. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios las bendiga, que Dios los bendiga muchísimo, que descansen. Gracias, buenas noches a todos, que estén muy bien, bendiciones. Hasta Gracias. Gracias, luego. buenas noches, buenas noches. Gracias. Ahora sí no nos tardamos tanto, ¿o sí? Nos A ver. pasamos 7 minutos, pero van Ah, mejorando, niñas. Todavía se está grabando, creo, Tony. a ver, No. de detener la grabación, sí, ajá.